Buenas noches, mi nombre es Oriana Díaz Sánchez, soy abogada venezolana. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hiciera el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris a este importante evento que se está realizando por vía web, en donde se le ha dado la oportunidad a un grupo de abogados venezolanos explicar la situación de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, al igual que agradezco al grupo de colegas de todas partes de Latinoamérica que nos han apoyado en esta iniciativa y a Latin Juris por ello. Importante para nosotros tratar los temas sobre el aberrado manejo del constitucionalismo que se está realizando aquí en Venezuela, asimismo la utilización de la Constitución para viles fines tiránicos por parte del gobierno autocrático que en la actualidad tenemos gobernando, y evidentemente la dictadura instaurada a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Hablar en Venezuela del constitucionalismo, debemos hablar primeramente es de la formación de los valores fundamentales de la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811. Esta es la primera constitución que tuvo Venezuela. Esta constitución de 1811 se instauraron los valores fundamentales de lo que es la República, y de allí en adelante tales valores han permanecido en el tiempo y nunca han sido modificados. Estos valores son nuestros valores fundacionales, fueron los valores que se crearon por el poder constituyente originario. La particularidad que tiene al haberse prolongado durante el tiempo hasta la actualidad, hasta la Constitución del año 1999 que promulgó Hugo Rafael Chávez Frías, este poder constituyente y los valores fundamentales que han transgredido en el tiempo han permanecido hasta la actualidad con la Asamblea Nacional Constituyente, o la espuria Asamblea Nacional Constituyente que pretende el presidente Maduro instaurar. Ya ha sido instalada, pero todavía no ha ido a un proceso como tal de votación en la que haya sido aprobada. Fue un proceso ilegítimo desde el momento de su convocatoria, en donde tal la Asamblea Nacional Constituyente, o tal convocatoria, mejor dicho, la Asamblea Nacional Constituyente, fue una subrogación de la legitimidad del poder soberano que se realizó en sí mismo el presidente Maduro, y a través de un decreto presidencial ordenó la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, y el poder electoral recibió tal orden y así se realizó, sin más que mediar con respecto al público. En tal sentido, la Constitución de 1811, voy a buscar por aquí, a ver, aquí está. La Constitución de 1811 establece unos valores que se los voy a leer en el artículo 145, que dice: ningún individuo, ninguna familia, ninguna porción o reunión de ciudadanos, ninguna corporación particular, ningún pueblo, ciudad o partido puede atribuirse la soberanía de la sociedad, que es imprescriptible, inajenable e indivisible en su esencia y origen, ni persona alguna ejercer cualquier función pública del gobierno si no la ha obtenido de la Constitución. Ya desde 1811 en Venezuela se entendía lo que era el poder constituyente. Ya desde 1811 en Venezuela se entendía de que el poder soberano estaba en el pueblo, que era el pueblo quien estaba legitimado para poder llamar a una constitución o llamar al poder reformador del Estado. Desde 1811 se entendía de que el poder no podía ser transferible, que era imprescriptible, que era inajenable, que estaba única y exclusivamente en el pueblo. Este entendimiento nace obviamente de lo que es el contrato social, o las teorías del contrato social que se manejaban en las épocas del siglo XVII a través de Hobbes, de Rousseau, por la que se entendía de que el poder estaba en el pueblo. Y cuando entendemos lo que es el concepto de democracia, la palabra democracia deriva del demos, del griego demos y del griego kratos, que es el poder del pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos tanto de democracia como de poder soberano, encontramos como una especie de unión en los conceptos en los que simplemente se habla de que se trata del poder del pueblo. De hecho, la democracia, y de allí es en donde nace su legitimación, parte
de este principio y no puede verse una concepción de democracia si no es en un Estado constitucional de derecho o en un Estado de derecho. Esta teoría de los estados absolutos o esta tipificación de los estados bajo un absolutismo ya desde el siglo XVII en todo lo que ha sido el mundo, y esto ha sido parte de las luchas sociales por la democracia, se ha ido dejando. Entonces, nosotros en Venezuela, en estos momentos, lo que estamos teniendo prácticamente es una desprogresión del derecho más fundamental que ha sido reconocido desde el siglo XVII, que es la soberanía. Aparte de esto, bueno, el decreto de Maduro, que fue el decreto 2830 del 1 de mayo, que fue dictado precisamente el Día del Trabajador en Venezuela, aparte de que se subroga lo que es la soberanía y realiza la convocatoria, se subroga también lo que es la voluntad general. Este decreto prácticamente se instituye como un fraude constitucional a la voluntad general del pueblo. Sin haberse escuchado la voluntad general, la Asamblea Nacional Constituyente fue a unas elecciones con unas bases comerciales también fraudulentas, en las que estas bases comerciales permitieron al gobierno un control casi absoluto también de lo que sería su participación en esta Asamblea Nacional Constituyente, que yo insisto, no llamarla Asamblea Nacional Constituyente, sino otra cosa, porque lo tiene todo menos una Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de mi planificación para la conferencia quería hablar de otros temas, pero me parece importante también recalcar que la Asamblea Nacional Constituyente, después de haber sido decretada y que hayan ido a elecciones las bases comiciales, fue instaurada, y esta Asamblea Nacional Constituyente tomó un carácter supralegítimo, supraconstitucional, todopoderoso. De esta manera, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, prácticamente en Venezuela se están convirtiendo este grupo, porque de paso es un grupo de gobernantes que se han subrogado el poder, se están convirtiendo en un rey. O sea, prácticamente estamos volviendo a lo que era la figura del feudalismo, del imperialismo, y no estamos viviendo en un estado de democracia. Bien, con respecto a la democracia, sabemos que la democracia se configura con la participación. En Venezuela la participación se da a través del derecho al sufragio, como en toda Latinoamérica, es el derecho del sufragio a través del voto, universal, secreto y directo. Nosotros no estamos bajo una figura de democracia representativa, pero así se ha hecho pasar la Asamblea Nacional Constituyente en estas bases comerciales bajo una figura de representación que no existía, y allí hubo una de las violaciones que se cometieron al derecho del sufragio acá en Venezuela. También debemos entender de que la democracia no solo constituye el derecho del sufragio, como lo decía Sartori, la democracia va desde lo que tiene que ver con la publicidad sobre las elecciones, lo que tiene que ver la claridad de lo que constituye las elecciones, hasta el hecho mismo de las elecciones. En Venezuela nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es el contenido de esta Asamblea Nacional Constituyente, qué es lo que verdaderamente se está legislando allí. De hecho, se han atribuido un poder legislativo y han entrado a legislar sobre materias que no tienen nada que ver con los fines que debería tener una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario. Y a esto debo hacer una aclaratoria. Cuando se llama al poder originario, el poder originario lo que quiere decir, o la Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario, lo que quiere decir es que con ella se va a refundar un nuevo Estado, una nueva república, que vamos a conformar una cosa distinta a lo que éramos. En el caso de la Constitución de 1811 aquí en Venezuela, cuando nosotros éramos colonia española, se llama a una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario precisamente porque se quería dejar de ser una colonia española y se quería constituir un Estado independiente. Es por esto que esta Constitución y esta Asamblea, que se llama con la Constitución de 1811, tiene ese carácter originario. ¿Por qué? Porque se constituyó una nueva república, la República es Venezuela, y allí establecen todos estos valores.
fundamentales. Pero de la Constitución de 1811 en adelante, todo llamado a una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente no es de carácter originario si su fin no es transformar lo que es el Estado y la República. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea verdaderamente una Asamblea Nacional Constituyente se tendría que convocar a crear un nuevo país, o sea, dejar de ser Venezuela, dejar de tener la identidad con con valores fundamentales, nuestros principios fundamentales, para constituir algo que sea otra cosa que no sea Venezuela y llamarnos de otra manera. Pero estos no son los fines de la Asamblea Nacional Constituyente. Los fines de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando fue convocada, era modificar algunas cuestiones con respecto a la Constitución, repito, no estaban claras. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta el momento, como primer acto tuvimos, fue la destitución de la Fiscal General de la República, como otros actos tuvimos también la legislación de una ley contra el odio, contra las personas que de alguna manera realicen algún tipo de crítica en contra del gobierno y están legislando cosas que no tienen nada que ver con los fines, porque los fines de una Asamblea Nacional Constituyente, en este caso derivada, que es lo que realmente trata esta Asamblea Nacional Constituyente que está tipificada en la Constitución de 1999, es continuar en la mejora de estos valores que establece la Constitución, ya que el fin perseguido de toda Constitución con respecto a la República, con respecto a sus ciudadanos, es procurar el bien general de todos. Esto es un bien que debe ser entendido en unanimidad, no como lo pretende hacer el gobierno venezolano, de que es un bien dirigido a las mayorías o a las minorías, porque cuando se habla del bien general y de este esfuerzo por el que se crea el Estado, es el bien en unanimidad. El Estado trabaja en unanimidad. Entonces, cuando nosotros pensamos que estos valores por los que están dirigidas las constituciones para la procura del beneficio común de todos los ciudadanos, no podemos pensar entonces que está dirigido a un grupo o a otro grupo, porque sería absurdo. La lucha social por la democracia y por lo que nace una constitución es precisamente establecer un orden justo de las cosas para que en este orden justo de las cosas todos nos sometamos, y al someternos todos a este orden justo de las cosas, nos establecemos límites. Inclusive se debe entender que si no se trata de un poder constituyente originario, o sea, una Asamblea Nacional Constituyente originaria, cualquier Asamblea Nacional Constituyente convocada tiene límites, y estos límites son los propios valores que están establecidos. Por lo menos en Venezuela, nuestros valores están en la libertad, la propiedad, está el libre tránsito, está la cultura de la religión, somos un Estado federado, y lo que se pretende con la Asamblea Nacional Constituyente es generar unas privaciones a la libertad, unas privaciones a la propiedad y establecer un Estado comunal, cosa que va contrario completamente a nuestros principios. Entonces es absurdo, como ya originalmente lo indicaba, que se hable de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario, cuando en realidad lo que querían era tratar de disfrazar bajo un manto jurídico, que es el mismo manto constitucional, para entonces estas actuaciones tiránicas de las que han venido tratando de hace años, porque no es un proceso que inició el año pasado con la ruptura del orden constitucional, cuando comienzan a privar de sus funciones a la Asamblea Nacional Constituyente, a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo, a través de los otros poderes, sino que tiene con mucha anterioridad esta guerra que ha intentado el Estado en contra de los ciudadanos, de darle legitimidad a través de las herramientas públicas, a través de la jurisprudencia, a actos que solo tienen carácter autocrático. Y es por ello que no podemos entender que hoy en día, en este nuevo modo que se está ejecutando, porque es algo preocupante porque está ocurriendo prácticamente en toda Latinoamérica, de que tenemos una tendencia de tener gobiernos tiránicos,
sin ni siquiera ser dictadura, ya sea a través del militarismo, ya sea a través del absolutismo, ya sea a través del comunismo, y porque no se les tilda de dictadura, o porque de alguna manera u otra no existe una restricción estricta de todas las libertades, se piensa que se tiene libertad. No, ya desde el primer momento en que un gobernante deja de hacer su función y comienza a dar órdenes por encima de lo que está establecido en la Constitución y no cumple con estos límites y no existe responsabilidad, ya debemos entendernos que estamos en dictadura. Y esto es una de las cosas que ha ocurrido aquí en Venezuela precisamente con esta Asamblea Nacional Constituyente, y que inclusive habiendo denuncias de la ruptura del orden constitucional e inclusive habiendo actuaciones por parte de la fiscal del Ministerio Público, todavía no ha existido ningún acto oficial en el que se le genere responsabilidad a alguno de los gobernantes por estos actos tiránicos que están realizando. Otra de las características de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que llama mucho la atención, y de allí es en donde viene la jactación irónica de lo que fue la subrogación de esa soberanía que tuvo Maduro, es que cuando se redacta la convocatoria se realiza el mejor estilo de las épocas de medievales, en donde con la bendición de Dios Todopoderoso, yo, Nicolás Maduro Moro, convoco a una Asamblea Nacional Constituyente. A eso es lo que hay que tener cuidado con respecto al acto como tal, porque no solo significó este acto que no se le consultara al pueblo si realmente quería o no una modificación de su constitución, y que en tal sentido cuáles serían estas bases comiciales y se generara toda esta estructura de consulta, porque eso es parte de la democracia, porque la democracia no es solo el voto, también nosotros debemos ser consultados, ya sea a través de un plebiscito o cualquier otro mecanismo, sobre las cosas que tienen que ver con el orden jurídico de las cosas, el orden jurídico establecido, que es la Constitución, ya que ella nos va de una manera u otra privar nuestros derechos más directos, porque ese es el límite con respecto a nuestros derechos, pero ella también es el límite con respecto al Estado. Ella está allí es para garantizarnos a nosotros estos valores, la libertad, la democracia, todo esto está fijado en la Constitución como una garantía para nosotros, pero al mismo tiempo es un límite al Estado que le recuerda al Estado, tú no te puedes pasar de este nivel, porque al pasarte de este nivel ya estás violando nuestros derechos. Y aquí lo que se ha tenido es un entendimiento de que la Constitución está al servicio del Estado y no al servicio del soberano. Y por ello, al subrogarse el poder y llamar en esta convocatoria con una bendición de Dios Todopoderoso, estamos cayendo en aquella falacia en la que se le hace creer a un pueblo en que tú eres prácticamente que tú eres el representante del soberano, porque tú eres el representante directo de Dios y tienes la bendición de Él para poder entonces actuar autocráticamente. Y hasta sarcástico me parece en contra del pueblo que se haya exprimido en este decreto como tal, esta bendición como tal escrita. Hay que recordar también, que hubo una diatriba con respecto a la convocatoria porque se realizó a través de 2 artículos que realmente la disyuntiva, aunque ya la han analizado algunos juristas venezolanos, y yo voy a publicar más tarde mi informe con respecto a esta conferencia, en donde ustedes pueden acceder a un gran número de investigaciones que se han hecho aquí en Venezuela por abogados venezolanos, en donde hablan de que si se trata de cuál era el sentido de la convocatoria, si realmente se tenía que hacer una convocatoria o era una iniciativa la que tenía el presidente, porque ha quedado claro de que el presidente o la Asamblea Nacional, o en dado caso a través del pueblo, cuando se tiene un 25% de la firma de la población votante, pueden tomar la iniciativa a la realización de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pero esto no implica que esta sea la convocatoria. Ellos pueden tomar la iniciativa, llevarla al CNE para que el CNE en una primera instancia entonces realice una consulta al pueblo si quieren o no
esta convocatoria. Entonces eso ya quedó claro y de allí es en donde también deriva parte de esta usurpación a la soberanía. ¿Por qué? Porque esta iniciativa fue deslegitimada, se tomó cuando se realizó en el decreto, se toma como base la iniciativa, pero el fondo, lo que se está persiguiendo con la Asamblea Nacional Constituyente, era directamente la convocatoria del poder transformador, que nada más le pertenece al pueblo, el soberano. Entonces, esa es otra de las características por las que se atribuyó el presidente la soberanía, utilizando ilegítimamente un artículo, lo desvirtuó y tuvo el apoyo para ello del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces también nos encontramos en Venezuela con un Tribunal Supremo de Justicia que en vez de realizar su trabajo con respecto a las garantías constitucionales de control constitucional, lo que realiza es, lo que se hace es cómplice, lo que se hace es cómplice de la tiranía y legitima de alguna manera a través de una jurisprudencia de la Sala Constitucional los actos ilegítimos que realizó el presidente Nicolás Maduro por este decreto. Entonces, cuando tenemos esta ruptura del orden constitucional, tenemos al ente garante del ejercicio o el debido proceso dentro del ejercicio del derecho al sufragio, que es el Consejo Nacional Electoral, que recibe esta convocatoria ilegítima. Y además tenemos al garante del control de la constitucionalidad, que es la Sala Constitucional, que no garantiza el cumplimiento o el fin del cumplimiento de lo establecido en la Constitución, sino que por todo lo contrario, convalida la convocatoria ilegítima. Entonces estos dos poderes, que eran los que de una manera u otra debían llevar el freno a este proceso, lo convalidaron y lo aceptaron, y allí fue cuando la Asamblea Nacional no tuvo ningún otro mecanismo para poder paralizar lo que era la Asamblea Nacional Constituyente, y se hizo evidente de que ya íbamos a ir a las elecciones con respecto a las bases comiciales. Nuestro modelo de democracia, estoy viendo que está preguntando. Mira, nuestro modelo de democracia es representativo. O sea, nosotros tenemos las elecciones a través del voto, del derecho... Ay, disculpa, es que me confundí un poco ahorita. Perdí el hilo con respecto a la exposición. En fin, yo lo que quería decir es que las violaciones que nosotros tuvimos, y entrando un poco en la filosofía jurídica, es que el presidente se subrogó el poder, la Asamblea Nacional Constituyente se fijó. La Asamblea Nacional Constituyente en este momento está haciendo actuaciones en donde se ha hecho todopoderosa, en la que no hemos podido hacer absolutamente nada hasta este momento por las vías constitucionales para detenerla. Se nos ha obligado inclusive a ir a otro proceso electoral tratando de mantener un aspecto de democracia, como sucede en Cuba, que se realizan elecciones, pero estas elecciones no son legítimas, con un desconocimiento del pueblo, tanto por parte de los gobernantes como por parte de los poderes, porque se desconoce la legitimidad de los poderes, se desconoce la legitimidad de los gobernantes, indistintamente que en algún momento hayan sido electos o no. ¿Por qué? Por las actuaciones autocráticas, desde el momento que ellos se separan de lo que es la constitucionalidad y lo que es la democracia y lo que es el deber ser de esa representación y ese mandato, esa obediencia que le deben al pueblo, desde ese momento quedaron deslegitimados. Entonces, por lo tanto, nosotros ahorita, en la actualidad, lo que tenemos es que prácticamente seguir insistiendo en las vías y de alguna manera dejar en la historia venezolana lo que está ocurriendo, que está tergiversando todo lo que es el constitucionalismo, todo lo que son los estudios de constitucionalismo, porque de una manera u otra, esto se ha hecho prácticamente una práctica, valga la redundancia, de la nueva tiranía, o del nuevo ejercicio de la tiranía, en la que utilizan el poder soberano para entonces poder lograr los más viles fines autocráticos, y entonces de ese modo, de un modo u otro, mantener un manto jurídico a la dictadura y legitimarla. Entonces, con esto voy a finalizar la exposición. Más tarde me pondré a leer un poco lo que está allí y comentaré. Y
Y bueno, mañana también estará otro miembro de acá de Venezuela conversando con ustedes. Que tengan feliz noche.